Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo este lindo portachupete, muy fácil de realizar y gasta muy poquito material. Espero que les guste. Los que no están suscritos los invito a suscribirse al canal. No olviden dejarme un me gusta y un comentario si les gustó este proyecto. Y los dejo con el tutorial paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar van a ser hilo de algodón en 2 colores y para la base, ¿sí? Y para el bordado vamos a usar un poquito de hilo negro. Yo también le voy a bordar los ojitos, pero si le quieren poner ojitos de seguridad también lo pueden hacer. Después vamos a usar tijeras, aguja lanera, marcador, que yo estoy usando este invisible, aguja de crochet número 3. Voy a estar usando algunas pelotitas de madera. No les recomiendo que usen de plástico porque se pueden quebrar y como es para bebé no es seguro. Y también vamos a usar un ganchito de estos para portachupete. Acá tiene la trabita. Pueden usar el que tengan. Y este hilo que yo uso tiene 1 milímetro de grosor, es finito, pero lo vamos a usar doble, ¿sí? Va a tener 2 milímetros aproximados. Entonces, y también me estoy olvidando el relleno que yo uso vellón siliconado. Ahora sí vamos a empezar. Este tono de rosa que yo estoy usando es un rosa bebé, ¿sí? Después hay un tono que es más oscurito, que es este, que no sé si es rosa chicle o uno antes, pero ustedes pueden usar el color que ustedes quieran, ¿sí? Entonces voy a usar acá una hebrita y vamos a sacar de la parte de adentro la otra hebrita, así trabajamos doble hebra, ¿sí? Pero si ustedes tienen un hilo que ya sea de 2 milímetros más o menos de grosor, ya directamente usan ese hilo, ¿ven? Acá saqué de la parte de adentro y para tomar así hilo doble. Vamos a empezar haciendo la cabecita y voy a hacer un anillo mágico, ¿sí? Pasamos, traemos hilo y hacemos una cadenita. Ahí está. Ahora dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Entro en el primer punto de la vuelta anterior y vamos a hacer 2 puntos en el mismo huequito, ¿sí? Eso es un aumento, 2 puntos juntos en el mismo espacio. Y voy a marcar el primer puntito. Ahí está. Vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto y al finalizar la vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta. Hago un punto, lo marco, ahí está, y en el que sigue un aumento, que son 2 puntos juntos. Ahí tenemos un punto, un aumento, ahora en el que sigue un punto, en el que sigue un aumento, y así vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a sacar el marcador y en la vuelta que sigue vamos a hacer 2 puntos. Tengo uno, ahí, ahora lo vamos a marcar. Y en el que sigue vamos a hacer otro punto, ¿sí? Un punto en este punto y un punto en el punto que sigue. Tenemos 2 puntos, uno en cada punto. Y ahora en el que sigue un aumento. Y así vamos a repetir en esta vuelta. 2 puntos, tengo uno. En el que sigue hacemos el segundo y en el que sigue un aumento. 2 puntos y un aumento. Y al terminar la vuelta nos va a quedar un total de 24 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 4 vueltas más de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 24 puntos por 4 vueltitas. Nos vemos al final.
Terminé de hacer las 4 vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 3 aumentos seguidos. Voy a hacer el primer aumento, ahí está, y voy a marcar el primer punto. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer el segundo aumento, que son 2 puntos juntos, y en el que sigue el tercer aumento, ¿sí? Ahí tenemos los 3 aumentos. Ahora vamos a hacer 9 puntos, uno en cada punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, uy, se me salió el hilo, 6, si no me equivoco, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Ahora volvemos a repetir 3 aumentos seguidos. Tengo el primer aumento, el segundo y el tercero. Y ahora 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en total en esta vuelta nos va a quedar 30 puntos, ¿sí? Nos va a quedar un total de 30 puntos en esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es 4 vueltas de un punto en cada punto. Nuevamente como habíamos hecho acá, pero ahora vamos a mantener la cantidad esta que son 30 puntos por 4 vueltas. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 4 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 3 puntos y una disminución. Voy a hacer el primer punto, lo marco y vamos a hacer 2 puntos más. 2 y 3. Ahí está. Ahora una disminución. Tomamos las 2 hebras así, de 2 puntos. Y ahora pasamos por esas 2 hebritas y volvemos a pasar. Y vamos a repetir esta secuencia de 3 puntos, una disminución por toda la vuelta. Vamos a terminar con 24 puntos. Terminé la vuelta y ahora vamos a rellenar un poquito, ¿sí? Porque ya se va cerrando cada vez más y cada vez nos va a costar más rellenar. Entonces vamos a aprovechar ahora, antes de terminar de cerrar. Ahí está. Vamos rellenando bien la cabecita. Y en la vuelta que sigue vamos a hacer todas disminuciones, ¿sí? Vamos a hacer 12 disminuciones en total. Entonces voy a hacer la primera. Ahí está. Y la voy a marcar. Para no perdernos. Y vamos a continuar haciendo disminuciones todo alrededor. Toda la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta de disminución y rellené un poquito más. Fíjense en los costados donde hicimos los 3 aumentos seguidos. Ahí en esos 2 lados vamos a meter un poquito de relleno para cada lado para formarle las mejillitas, ¿sí? ¿Ven ahí que tiene una pequeña formita? Bueno, así lo van a lograr. Y ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue nuevamente disminución. Entonces voy a sacar acá y vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a hacerlo como normalmente hacemos la disminución. La marco a la primera que hago. Ahí está. Y vamos a continuar haciendo disminución. Terminé la vuelta. Ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un puntito deslizado. Ahí está. Una cadenita y dejamos hebra larga para cerrar. Cortamos y pasamos. Ahí está, ajustamos. Y esto lo vamos a cerrar con la aguja, ¿sí? Ahora le vamos a hacer la naricita en color blanco. Para la nariz voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Tengo el anillo y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. En la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y un aumento.
Entonces entro en el primer punto y vamos a hacer un puntito. Lo marco para no perderme. Y en el que sigue un aumento. En el que sigue un punto y en el que sigue un aumento. En el que sigue un punto y en el que sigue un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con un total de 9 puntos. Ahora lo que voy a hacer es donde está el marcador, hago un punto deslizado y no vamos a hacer la cadenita, sino que vamos a cortar dejando hebra larga para coser. Ahí está, vamos a pasar el hilo y en ese punto vamos a entrar de abajo hacia arriba con la aguja y vamos a llevar la hebra larga hacia abajo. Ahí está la hebrita que terminamos de usar, la pasamos hacia abajo para que nos quede redondito acá y no nos quede como un pico, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la naricita. Esta después se la vamos a poner ahí. Ahora vamos a hacerle las orejitas al osito. Vamos a hacer para la orejita en color rosa un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer un punto bajo, tomamos lazada y vamos a hacer un punto medio alto, sacamos todo junto, tomamos lazada y hacemos un punto alto, sacamos 2 y sacamos 2. Ahora nuevamente un punto medio alto, sacamos todo junto y un punto bajo, ¿sí? Punto bajo, punto medio alto, punto medio alto y punto bajo. Ahora cerramos, ahí está, y vamos a hacer una cadenita y vamos a dejar hebra larga para después coser. Pasamos, ajustamos bien, ahí está, y este vamos a tirar bien de este hilito, ahí, y lo vamos a cortar. Ahí. Y ahora vamos a repetir otra igual, para después coserlas en el osito. ¿Sí? De esta manera. Ahora nos faltaría hacerle las pelotitas. Para las pelotitas vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Y en total nos van a quedar 12 puntos. Marco el primer punto y continuamos haciendo un aumento en cada punto. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 2 vueltas más de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 12 puntos por 2 vueltas. Terminé de hacer las 2 vueltitas y ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue todas disminuciones, ¿sí? Vamos a hacer 6 en total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Una vez que hacemos las 6 disminuciones, vamos a hacer en el punto que sigue un punto deslizado. Una cadenita y dejamos hebra para terminar de cerrar. Pasamos y ajustamos bien. Ahora vamos a rellenar. Yo me voy a ayudar con la tijera para rellenar. Voy a poner así un poquito de relleno y lo voy a ir empujando, ¿sí? Yo solamente voy a hacer 2 bolitas y le voy a poner también las de madera, pero ustedes pueden hacer la cantidad que quieran y si quieren usar bolitas de madera también lo pueden usar, si no pueden hacer varias de estas de distinto color, distinto tamaño. Yo solamente voy a hacer 2 porque es para mostrarle más que nada cómo se hace, así que bueno, voy a terminar de rellenar con mucha paciencia, vamos a meter todo el relleno dentro de la bolita. Ahí está. Y ahora con la aguja voy a terminar de cerrarla, ¿sí?
Ahí está, y así nos va a quedar la bolita. Voy a pasar la hebrita en la aguja. Ahí está, ya pasé la hebrita en la aguja y vamos a ir tomando la hebra de afuera de los puntos, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, pero vamos a tomar la hebrita de afuera, ahí. Y por todos los puntos vamos a hacer lo mismo. Pasamos por el medio. Ahí está. Y vamos a cerrar. Tiramos de la hebra, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es un nudito para asegurar que no se nos vaya a salir el relleno. Ahí está. Y vamos a perder la hebrita hacia adentro. Pasamos. Ahí está. Y voy a cortar. Ahí. Y algo así nos van a quedar las bolitas tejidas. Ahora vamos a unir todas las piezas del osito. Voy a coser acá en esta posición la boquita. Vamos a contar desde el anillo mágico, que es nuestra primera vuelta, les voy a decir en qué línea puse la boca. Son 2, 4, 6, 8, 10. Entre la vuelta 10, 12, 13. Entre la vuelta 10 y la 14, ¿sí? Dejamos 3 puntos acá. Y viene en el centro, dejando los aumentos que habíamos hecho hacia los lados, vamos a poner la carita, ¿sí? De esta manera. La carita, no, la boquita, perdón. Ahí está. Y las orejitas las vamos a coser bien en el centro, en la parte del costado, ahí. Y vamos a dejar del anillo mágico una vueltita de separación. Ahí vamos a poner las orejitas. De esta manera. Entonces voy a coser primero la boquita y después le cosemos las orejas. Ya pasé la hebrita en la aguja. Vamos a tomar un punto de la cara, así. Pasamos. Una pelucita. Ahora entramos de abajo hacia arriba. Acá por el punto. Ahí está. Y ahora de arriba hacia abajo. Entro ahí. Y ahora paso por la cabecita. Ahí está. Vamos pasando y ajustamos un poquito. Ahora de abajo hacia arriba nuevamente. Saco el marcador. Y de arriba hacia abajo. Ahí está. Vamos a coser todo alrededor. De abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo. Y lo mismo hasta terminar, ¿sí? Después aseguramos con un nudito y perdemos la hebra. Acá vamos a pasar ahí por ese puntito. Voy a volver a entrar una última vez. Ahí. Y voy a salir acá abajito. Ahí está. Voy a correr para allá. Así hacemos un nudito. Y algo así nos va a quedar la boquita. O la naricita. Ahí está. Voy a hacer un nudito y voy a perder la hebra. Ahora con el hilo negro le vamos a hacer el bordado. Voy a hacerle la parte de la nariz. Entonces voy a entrar acá. Ahí yo tengo el hilito negro que les mostré al principio. Y le vamos a hacer una pequeña naricita. Ahí. Y vamos acomodando el tejido, ¿sí? Ahora voy a bajar, ahí vamos hacia abajo, para hacerle una liñita para figurar la nariz. Y ahora voy a entrar acá, donde está la naricita, y me voy a ir hacia un costadito, ahí, para hacer la raya. Ahí está. Algo así nos va a quedar la naricita. Y ahora le voy a hacer los ojitos, pero me voy a ir acá, a ver, ahí. Ya les muestro bien. Una línea arriba de donde está la nariz. Vamos a entrar y voy a bajar 2 puntos, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí le voy a hacer, ese sería un ojito y ahora le vamos a hacer el otro. Acá lo vamos a dejar con 1 de distancia. Ahí, a ver cómo quedaría.
Creo que ahí está bien. Y si quieren pueden volver a pasar para que quede un poco más gruesito o lo dejan así. Algo así. Ahora voy a perder las hebritas y las voy a cortar. Ya le cosí una orejita, así quedó. Y ahora le voy a mostrar cómo coser la otra. Acá tengo la otra orejita y ya la pasé por la aguja. Entonces lo que hice fue dejar desde el anillo mágico una vuelta de separación y bien en el centro, así lo vamos a coser. Entonces ahí desde el anillo mágico vamos a dejar una vueltita que voy a pasar por la cabeza. Así pasamos. Y ahora voy a tomar ahí por el borde de abajo esa hebrita y vamos a pasar. Ahí vamos ajustando. Vuelvo a tomar un punto de la cabeza. Paso. Ajustamos bien. Y ahora vamos a tomar un punto de la orejita. Esto háganlo con mucha paciencia, que quede bien prolijito. Y cada vez que van pasando vayan ajustándolo para que no quede floja la pieza, ¿sí? Ahí está. Y volvemos a pasar por la cabecita. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a pasar nuevamente por la orejita. Ahí tomamos el mismo puntito. O uno más arriba. Ahí. Y lo que voy a hacer es con ese mismo hilo un nudito, ¿sí? Para asegurar y que no se nos vaya a salir. Voy a sacarlo acá otra vez. Ajustamos bien. Voy a girar así y voy a hacer el nudito. Acá me quedó un poquito torcidito. Ahí está. Ajustamos bien. Y por ese mismo huequito voy a esconder el hilo. Pasamos. Acomodamos bien la orejita. Que no nos quede esa punta ahí. Ahí está. Y así nos va a quedar la cabecita. Miren qué linda que quedó. Entonces ahora voy a cortar el sobrante de hilo y nos quedaría armar todo el portachupete, ¿sí? Yo le voy a poner estas dos bolitas y también le voy a poner bolitas de madera. Vamos a cortar un pedacito de hilo bastante largo y lo vamos a doblar a la mitad, ¿sí? Lo doblamos entonces. Y lo que voy a hacer es pasar las dos puntitas. Yo acá tengo 4 porque estoy usando hilo doble, pero serían 2. Lo vamos a pasar todo por la aguja, ¿sí? Voy a pasar ahí. Ahí está. Y voy a entrar bien acá en el centro de la cabeza, en el anillo mágico sería, del muñequito, ¿sí? Vamos a pasar entonces ahí. Está bastante cerrado. Ahí ya pude entrar bien en el anillo mágico y vamos a pasar. Acá voy a salir también bien por el centro. Ahí está. Vamos a pasar. Acá también tienen que tener mucha paciencia. También se pueden ayudar con un alicate o una pinza para ir tirando. Ahí está. Yo me voy a ayudar con la tijera esta. Ahí, para tironear. Entonces vamos a ir pasando el hilo hasta que nos quede algo así más o menos en la parte de arriba. Para después colocarle el ganchito, ¿sí? Ahí le pueden hacer un nudito si quieren, para que quede más seguro. Yo le voy a hacer un nudito. 1 o 2 nuditos, como ustedes quieran. Ahí está. Yo le voy a hacer solo uno. Ahí. Y ahora vamos a ir pasando las pelotitas que nosotros queramos. Yo le voy a poner una de madera y una tejida. Las pelotitas también las vamos a atravesar de la misma manera. Vamos a pasar por el anillo mágico y vamos a salir por acá abajo. Ahí está, así de esta manera vamos a atravesar cada pelotita que le vayan a poner y vamos a pasar. Mi aguja lo que yo veo es que es bastante gruesa para este tejido,
pero bueno, si nos ayudamos con un alicate o algo pasa. Ahí está. Y vamos acomodando. Ahora le voy a poner una de madera para ir intercalando y que no nos quede todo de lo mismo, ¿sí? Ven ahí cómo va quedando. Ahora le vuelvo a pasar una pelotita tejida. Ya pasé la segunda pelotita. Ahí está, vamos a terminar de pasarla. Cuesta un poquito acá en la última parte. Ahí está. Y el hilo también es bastante grueso porque como lo estoy poniendo doble, igualmente conviene ponerlo doble para que quede bien resistente. Y voy a poner ahora la última pelotita. Ahí está. De esta manera nos va a quedar. Bueno, nos quedó bastante cortito. Le voy a agregar la pelotita esta que es más gordita al final. Ahí. Y le voy a agregar también la otra para que no quede tan cortito. Porque como hice solo dos tejidas, no quedó tan largo, ¿sí? Algo así me quedó. Y ahora lo que yo hago es, acá esta parte ustedes tienen que medir porque tiene que pasar la cabecita por acá, ¿sí? Ahí más o menos en esa medida pasa la cabecita. Y lo que yo hago es girar alrededor de acá del borde de la pelotita y hacer un nudo. Entonces ahí lo sostengo acá con el dedo, ahí, y paso con la aguja por ese espacio. Uy, se me fue para abajo. Lo vamos a subir porque esto tiene que quedar ahí. ¿Ven? Bien ahí. Espero que me entiendan. Y ahora sí volvemos a pasar, giramos y hacemos otro nudito. Ahí está. Y ahora lo que yo hago es meter la aguja todo por dentro de las pelotitas así. Llevo el hilo hasta el final, todo por dentro y lo corto, ¿sí? Una vez que llegue hasta acá más o menos, cortamos el hilo y ya queda bien asegurado. Ahí voy pasando el hilo por entre medio de las pelotitas y me fui ayudando con el alicate para poder pasarlo. Ahora, una vez que quede bien ahí en el medio, lo vamos a cortar. Lo cortamos ahí y ya nos quedaría esa parte lista, ¿ven? Y por acá pasa el muñequito para después poner el chupete. Ahora en la parte de arriba le tengo que poner el ganchito de esta manera. Hay mucha variedad de estos ganchitos. Yo ahora compré este, pero antes también le ponía uno que venía de acero, que también está muy lindo. Pueden usar el que ustedes quieran. Y ya tenemos listo nuestro portachupete. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme un me gusta y un comentario. Y los que no están suscriptos, los invito a suscribirse al canal. Les mando un beso, que estén bien y nos vemos en un próximo video. Chao.